Que el Señor les bendiga, mis hermanos. En este día quiero compartir con ustedes un mensaje al cual le he puesto por nombre Una fe del calibre de la promesa. Y para ello quiero invitarlos a que vengamos a la palabra del Señor. Vamos todos juntos, por favor, al libro de San Mateo, en el capítulo 8, y vamos a leer del verso 5 hasta el verso 13. Mateo 8, 5 al 13. Vamos a dar unos segundos de tiempo, esperando que el Señor esté bendiciendo sus vidas, esperando que el Señor esté contestando sus peticiones y ayudándolos. Y sinceramente tengo el deseo en mi corazón, la petición a mi Padre Celestial, que este mensaje los pueda ayudar, les dé recursos de fe para enfrentar los retos que tienen por delante. Dice así la palabra del Señor en Mateo 8, 5 al 13. Entrando Jesús en Capernaum, vino a él un centurión, rogándole y diciendo: Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo: yo iré y le sanaré. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo bajo mis órdenes soldados, y digo a este: ve y va, y al otro: ven y viene, y a mi siervo: haz esto, y lo hace. Al oírlo Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían: de cierto os digo, que ni aun en Israel he hallado tanta fe. Y os digo que vendrán muchos del oriente y del occidente y se sentarán con Abraham e Isaac y Jacob en el reino de los cielos. Mas a los hijos del reino serán echados en las tinieblas de afuera. Allí será el lloro y el crujir de dientes. Entonces Jesús dijo al centurión: ve, y como creíste, te sea hecho. Quiero repetir ese último versículo. Ve, y como creíste, te sea hecho. Y su criado fue sanado en aquella misma hora. Este hombre estaba dotado de una fe maravillosa, una fe extraordinaria. Yo siempre he creído que Dios, que no puede ser burlado, Dios que sabe todas las cosas antes que acontezcan, Dios se hizo carne en la persona de Cristo. Y aunque Dios no puede ser burlado ni sorprendido, no podemos evitar reconocer que la Escritura dice que Jesucristo se maravilló. Él no se va a sorprender porque Él sabe todo lo que vamos a hacer, pero Él se puede maravillar al ver la tremenda fe que tenemos como creyentes. Eh, la palabra, ustedes saben que Pablo enseñó en la palabra del Señor, en el libro de Romanos, en el capítulo 10, verso 17, así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. Cuando usted presta atención a la palabra de Dios tiene un poder vivificador. La palabra de Dios otorga fe al que la oye. Si abre su corazón, si ama a Jesucristo, si está siendo verdaderamente sincero, la palabra de Dios le va a dar fe. Yo le invito a que usted abrace cada tilde, cada coma, toda la palabra de Dios es buena para su vida. Y comparemos ahora, empecemos a comparar este acontecimiento del encuentro del centurión con su petición por su siervo con Jesús, con otro encuentro. Ustedes pueden recordar a Jairo. Jairo era un principal de la sinagoga, era un judío reconocido, practicante del judaísmo, que observaba la ley con rigor. Y cuando se encuentra con Jesús, él le dice: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Estoy hablándoles de Mateo 9:18, tan solo un capítulo después de la lectura que acabamos de tener. Aquí el centurión romano nos muestra una fe sencilla y simple y un entendimiento profundo de cómo funciona el poder por autoridad. Solo di la palabra. Pero usted ve que Jairo le pidió al maestro que impusiera sus manos sobre la niña. ¿Por qué? Es una tradición eminentemente judía la imposición de manos. No me malentienda, creemos en imposición de manos, pero lo que estamos revelando es una característica del pueblo gentil. La diferencia entre el centurión romano y Jairo, el principal de la sinagoga, es que Jairo era judío y que el centurión era un gentil, como usted y como yo. Aquí
este entendimiento que tenía el centurión de cómo funciona la autoridad, de que si te han dado autoridad y tú le dices a este, ve, él va a ir. Cómo funciona la autoridad y cómo con esa fe sencilla y simple él lo aplicó a la autoridad espiritual. El entendimiento que tuvo maravilló el corazón de Cristo. Pero no es el único caso que podemos comparar en esta mañana. Vea usted a los 12 hebreos que cuenta la palabra del Señor en Hechos capítulo 19. Dice que Pablo estuvo recorriendo las regiones superiores a Éfeso y encontró allí a 12 hebreos que habían creído en Jesucristo por la predicación de un hombre llamado Apolos. Dice que cuando los encontró, les preguntó, ¿y ya recibisteis el Espíritu Santo? Él estaba buscando la señal, la confirmación de una fe aprobada, y ellos dijeron, ni siquiera sabíamos que existe bautismo de Espíritu Santo. Entonces, Pablo les pregunta, ¿en qué pues fuisteis bautizados? El doctor Pablo, digo doctor como si fuera un médico, el doctor Pablo está viendo el síntoma para poder detectar cuál puede ser la posible causa del mal. ¿Cuál sería el mal en este caso? Un creyente sin el bautismo del Espíritu Santo. La meta es que Dios nos selle con ese bautismo. Así que se encuentra 12 que ni siquiera habían oído de un bautismo del Espíritu Santo. Así que les pregunta, ¿en qué pues fueron bautizados? Y se da cuenta de que tenían el bautismo que hacía Juan, en el nombre del que había de venir. No era un mal bautismo, ellos podían decir que la misma persona que había bautizado a Cristo, los bautizó a ellos. Era un bautismo de buena reputación, por decirlo así. Pero Pablo les explica que el que había de venir era Cristo y los manda a bautizarse en el nombre del Señor Jesucristo. Y vea lo que dice el verso 5 de Hechos 19, dice, cuando oyeron esto fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús y habiéndoles impuesto Pablo las manos, vino sobre ellos el Espíritu Santo y hablaban en lenguas y profetizaban. Nuevamente, judíos recibiendo por imposición de manos el don de Dios, sanidad, resurrección, bautismo del Espíritu Santo. Sin embargo, usted lo compara ahora con Cornelio y todos los que estaban en su casa. Cornelio era otro centurión romano y llenó con parte de sus soldados, sus amigos, sus allegados, su familia, habían llenado la casa porque Cornelio había tenido una visión en la cual un ángel le había dado orden de que mandara a enviar a Simón Pedro a hablarle la palabra. Y mandan a traer a Simón Pedro, el cual ha tenido una visión que le confirma que es la voluntad de Dios, que le hable a los gentiles. Y cuando él entra, él dice, ustedes saben que es cuán despreciable es para un judío entrar a la casa de un gentil. No está permitido, no es usual, no es costumbre. Pero quiero que observen, el punto que yo quiero enseñarles en esta escuela dominical es lo que dice Hechos 10:44. Dice que mientras aún hablaba Pedro estas palabras, él estaba hablando acerca de Jesucristo y su resurrección. Mientras aún hablaba Pedro estas palabras, el Espíritu Santo cayó sobre todos los que oían el discurso. Cayó el Espíritu Santo sobre los que oían el discurso. Note que aquellos 12 hebreos se les impusieron las manos para que recibieran el bautismo del Espíritu Santo. Pero aquí estos gentiles, oyendo la palabra ungida, reciben sobre ellos el bautismo del Espíritu Santo y ahora dice Pedro, ¿quién puede negarles el agua y bautizarlos en el nombre de Jesús a estos que ya recibieron el bautismo del Espíritu Santo? ¿Quién les impuso las manos a esos gentiles de la casa de Cornelio? ¿Quién le impuso las manos al siervo del centurión? La respuesta es nadie lo hizo, sino que el Espíritu cayó sobre ellos sanando un cuerpo enfermo y dando el bautismo de fuego a los que en él creyeron. ¿Cómo es que hoy hay gente que dice ser creyente y piensa que tal vez algún día, solo Dios sabe cuándo, lo va a recibir? Esa no debería ser nuestra expectativa. Si usted ha creído verdaderamente en Jesucristo, hay un bautismo del Espíritu Santo para usted en este día. Dios quiere dárselo. Dios está celoso, ansioso, deseoso de derramar de su Espíritu en su corazón. Así que revise cómo está bautizado, revise lo que ha creído y si su fe está correcta y firme en Cristo Jesús, usted
reclame. Fíjese que el bautismo en Hechos 2:38 que hace Pedro dice, cuando le preguntan, varones hermanos, ¿qué haremos? Él dice, arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre del Señor Jesucristo y recibiréis, dice, para perdón de los pecados. Primera cosa del bautismo, en el nombre del Señor Jesús, para perdón de los pecados, y da promesa, y recibiréis el don del Espíritu Santo. Así que si usted ha creído, se ha arrepentido, sus pecados han sido perdonados, y usted se ha bautizado en el nombre del Señor Jesús, hay una promesa de que usted debe recibir el don del Espíritu Santo. Y no quiero que se malentienda, yo les iba a decir a ustedes que si usted lo quiere, usted lo tiene, pero sería meditando en esta forma de expresarlo, estaría cometiendo un error. No es que lo tiene aquel que lo quiere, lo tiene. Viene al creyente no porque lo quiera, sino porque lo cree, porque es por fe. Usted puede querer muchísimo el bautismo del Espíritu Santo y hacer todo tipo de cosas y esfuerzos humanos y no recibirlo, pero si lo cree desde lo profundo de su corazón, sin poner ni un gramo de duda en su corazón, usted tiene derecho a ese bautismo de fuego. Y no quiero que se malentienda y alguien vaya a pensar que no creemos en imposición de manos. Lo creemos. ¿Por qué lo creemos? Porque Dios sana y Él utiliza, Él sana y bautiza con fuego del Espíritu Santo y Él opera con poder en todos los creyentes. La palabra del Señor dice en Santiago 5:14, ¿está alguno enfermo? Llame a los ancianos de la iglesia y oren por él, ungiéndole con aceite en el nombre del Señor. Eso es, imponerle las manos, ungiéndole con aceite. Y la oración de fe salvará al enfermo y el Señor lo levantará y si hubiere cometido pecados, le serán perdonados. Creemos en imposición de manos porque es bíblico. Dios sana por medio de imposición de manos. Dios otorga el bautismo del Espíritu Santo por medio de imposición de manos. Dios te puede sanar por medio de un canto. Dios te va a sanar de una forma porque Dios es sanador, porque Él es infinito en recursos, porque Él te quiere sanar, porque Él te quiere bendecir. Y la imposición de manos, que es una tradición judía, que ha sido heredada por la fe cristiana, es completamente aplicable porque tenemos palabra para aplicarlo. Pero no nos limitemos a ello. El punto que yo quiero mostrarles es que mientras el judío pedía la imposición de manos conforme a su tradición y fe, el gentil, solo oyendo con fe, podía ser ungido para ello. Lo creemos porque es bíblico. Así que cuando el creyente oye con fe la palabra de Dios, lo imposible se vuelve posible y lo sobrenatural de Dios toma lugar. ¿Y cuál podría ser el alcance de semejante fe? Bueno, el alcance de esa fe será tan bueno como la promesa que lo está soportando. La palabra del Señor nos dice en Marcos 9, verso 23, que Jesús le dice a un seguidor de él, si puedes creer, al que cree, todo le es posible. Es decir, ¿cuál es el alcance del poder de esta fe? Depende de la promesa en la que haya depositado la fe. La palabra del Señor dice que para el que cree, todo es posible. Esta es una fe que no tiene límites. Esta es una fe que no tiene un límite de posibilidades. Les quiero leer y quiero que presten mucha atención, mi hermano. Hay una cita que quiero leerles del mensaje predicado por el profeta de Dios, el agua de la roca siempre presente. En la página 21, en el verso 72, verso 72, le voy a leer lo que él dice. Quiero que preste mucha atención. Él dice, hablando de este tema de para el que cree todo es posible, dice, si no hubiera una ley para eso, los hijos de Dios crearían un mundo e irían a vivir allí su vida privada. En usted hay poder para hacerlo. Si tiene una sombra del poder de Dios en usted, tiene el poder para hacerlo. ¿Está escuchando? Dios es omnipotente. ¿Entiende lo que les digo? Dice él. El poder que está en usted hará.
Usted podría, escuche bien, usted podría traer un mundo a existencia por la palabra y vivir en él. Aleluya, allí lo tienen. Ese es el poder que está en la iglesia ahora, pero está controlado por una ley que no es guardar mandamientos, es una ley de fe. Jesús dijo, todo es posible para el que cree. Si usted puede creerlo, todo lo que Dios guíe a su alma a creer es suyo. Escuche, no es que usted puede pedir algún tipo de injusticia o ordenar algún tipo de maldad y Dios lo va a respaldar. Dice, si usted puede creerlo, todo lo que Dios guíe a su alma a creer es suyo. Todo lugar sobre el que ponga la planta de su pie por fe, Dios se lo da. Amén. Es suyo. Usted lo posee. Si puede, dice, si pude hallar la llave para esa ley de fe, que la abre. ¿Entienden lo que quiero decir? Si usted es un hijo o una hija de Dios, eso nunca lo abandona. Escuche, si usted es un hijo de Dios, eso nunca lo va a abandonar. Está con usted todo el tiempo. Su fe se aparta de eso, pero eso todavía está allí. Está hablando de que ese poder aún está allí. La palabra del Señor nos relata en el libro de San Marcos, capítulo 7, la historia de una mujer, de la mujer sirofenicia. Esta mujer tenía a una hija que estaba atormentada por un demonio de enfermedad, estaba ardiendo en fiebre en su casa. Y relata la palabra del Señor, hay una cita en el libro de Marcos y otra cita en el libro de Mateo, y cuando hablan de la mujer sirofenicia, el resumen de la experiencia es esta: ella empieza a dar voces detrás de Jesús y los discípulos, nadie sabía que ellos estaban en esa ciudad, y ella empieza a dar voces, y los discípulos le dicen, maestro, ella está dando voces detrás de nosotros, despídela. Él se vuelve, y ella está gritando, hijo de David, ten misericordia de mí. Y viendo que es una gentil, él le dice, no he sido enviado sino a las ovejas perdidas de la casa de Israel. Como quien dice, no tengo asunto contigo, y se vuelve. Ella insiste y dice, Señor, socórreme. Y él se vuelve y dice, ¿qué es lo que quieres? Y ella le dice, tengo una hija enferma, en cama, atormentada por un demonio. Y él le dice, mira, no está bien echar el pan de los hijos a los perros. Le acaba de decir perro a esta mujer que está pidiendo auxilio. Más de un miembro de iglesia, si le dicen eso, se levanta y se va de ese lugar llenos de orgullo y de enojo. Pero esta mujer fue mucho más sabia porque sabía quién era Jesús. Y espero que usted en esta mañana sepa quién es Jesucristo para usted. Es la persona más importante de su vida. No hay un hombre, no hay una mujer, no hay un poder en todo el universo que se compare con un Cristo que extienda su mano de misericordia hacia usted. Así que esta mujer se humilla a sí misma y entra por el camino correcto y le dice, sí, Señor, pero aún los perrillos, note que Cristo dijo perros, pero ella se humilló aún más y dijo perrillos, un perro chiquitito, pero aún los perrillos comen de las migajas que caen en la mesa de sus amos. Le estaba diciendo, yo no te estoy pidiendo que dejes a los hijos sin alimento, te estoy pidiendo que una migaja de la mesa caiga, porque eso es suficiente para sanar a mi hija. Qué gran fe tuvo esa mujer. Qué argumento más convincente, qué argumento más irrefutable. Y dice, después de decir esto, Marcos capítulo 7, verso 29 dice, entonces Jesús le dijo, por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Vea el desarrollo que está tomando el mensaje en esta mañana. Comenzamos esta prédica citando al centurión que le decía a Cristo, di la palabra, Cristo, tú di la palabra y mi siervo sanará. Pero ahora es Cristo el que le está explicando a la mujer sirofenicia cómo detonó el poder de la fe. Cristo nunca, no hay registro bíblico de que él orara por esa niña.
No hay registro de que él fuera a imponerle las manos o él pronunciara una palabra de sanidad para la vida de esa niña. Él dijo, por esta palabra tu hija, el demonio ha salido de tu hija. Ella habló con fe, bajo carácter, y el poder de Cristo respaldó eso. La palabra del Señor nos dice, en el libro de Hebreos capítulo 3, en el verso 1, dice, por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial. Vea, este verso está dirigido a creyentes. Por tanto, hermanos santos, participantes del llamamiento celestial, considerad al apóstol y sumo sacerdote de nuestra profesión, Cristo Jesús. Aquí dice que Cristo es el sumo sacerdote de lo que profesamos, de lo que confesamos creer. Profesión en ese sentido no es el término moderno y occidental que habla de una ocupación con la cual ganamos nuestro sustento, como la profesión de ser un ingeniero o un abogado o un arquitecto. Profesión en este sentido, en el sentido bíblico, quiere decir lo que profesamos, lo que decimos creer. Así que Él es el sumo sacerdote de lo que confesamos creer. Cristo está esperando, mi hermano, mi hermana, a que la palabra salga de su boca, de la boca suya, hermano, de la boca suya, hermana, para hacer la intercesión. Fíjese que en el libro de Daniel, en el capítulo 10, versos 12 y 13, dice la palabra del Señor, entonces me dijo Daniel, no temas. Está hablando un ángel que llegó a donde Daniel y le dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de Dios, fueron oídas tus palabras. Bendito sea el Señor, dice, y a causa de tus palabras yo he venido. ¿Desde cuándo fue enviada la respuesta? Desde el primer día. Ahora dice el verso 13, mas el príncipe del reino de Persia, no la persona que ocupaba el cargo de rey, mas el principado espiritual, el príncipe del reino de Persia, se me opuso durante 21 días, porque he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino a ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. Este texto lo que nos está diciendo, este texto nos está explicando que usted no debería apresurar a desanimarse cuando usted ha confesado su fe, cuando usted ha hablado la palabra, cuando usted ha orado con fe, creyendo que lo va a recibir. Usted debe permanecer firme en el terreno de la fe, no retroceder de esa petición, no retroceder. Si usted sabe que lo hizo en la perfecta voluntad de Dios y con carácter, eso le pertenece. Usted está por poseer una promesa porque lo ha creído con todo su corazón. La misma fe que creó los cielos y la tierra, porque dice así el libro de Hebreos en el capítulo 11, después, por la fe entendemos que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía, dice. Es pues la fe, la certeza de las cosas que no se ven. Fe es certeza y seguridad. El profeta dijo que usted con fe puede llamar un mundo a existencia y vivir en él. Me gusta esa cita porque es demasiado poderosa, mi hermanos. Así que sosténgase firme. Esos 21 días que pasó esperando la respuesta, el enemigo estaba estorbando la llegada de la respuesta que fue enviada desde el cielo. Así que si usted orara hoy y usted diría dentro de una semana, dentro de 2 semanas, yo oré pero Dios no me contestó. Usted no sabe si Dios no le contestó, porque aquí dice que desde el primer día fue enviada la respuesta. Pero hay una batalla espiritual. El enemigo quiere estorbar su bendición. El enemigo quiere estorbar su fe. El enemigo quiere desanimarlo. Y le toca a usted tener la suficiente sabiduría para entender que Dios no miente y que Él cumple siempre su palabra. Manténgase firme creyendo. Así que sosténgase firme y sin fluctuar, sostenga firme y sin fluctuar la profesión de su esperanza, sabiendo que desde el primer día ha sido oída y que la resistencia y el estorbo del enemigo solamente es la luz de una estrella que brilló hace millones de años. Usted en la noche puede estar viendo el cielo estrellado y quizás usted alguna vez le ha pasado
que nota que una luz, una estrella que estaba brillando, de repente se apaga, desaparece. Dice la ciencia que esa estrella está a muchos cientos de años luz de distancia, millones y millones de kilómetros. Y la luz viaja a 300,000 kilómetros por segundo. Así que quizás esa estrella se apagó hace 100 años, pero usted la ve, pero la luz viajó por el espacio y llegó a sus ojos y usted presenció el momento donde esa estrella se apagó. No se apagó hoy, se apagó hace mucho tiempo. Lo que está haciendo el enemigo, lo que lo está estorbando, es la luz de una estrella que brilló hace millones de años, pero ya se acabó. ¿Por qué? Porque Cristo desde hace 2000 años que venció sobre los principados y potestades. Cristo ya venció sobre ellos en el Calvario. Y lo que usted pueda ver que el enemigo está haciendo a su alrededor es solamente el brillo de una luz de algo que se apagó hace mucho tiempo. Solamente persevere, solamente manténgase firme, solamente crea con una fe perfecta en un Dios perfecto. Si usted lo cree y ve que es la voluntad de Dios, nada reprende su conciencia. Tómelo, hermano, tómelo. Lo que pasa es que estamos muy traumados y muy acomplejados y muy dañados por la marca que esta vida natural y el pecado nos ha hecho en nuestras vidas. Pero no deberíamos dudar de la palabra del Señor. Sería un pecado no creer, mis hermanos. Fíjese que la duda está en el otro extremo de la fe. El temor está al otro lado del amor. Es el opuesto del amor. En Romanos 14, 23, la palabra del Señor nos dice, y todo lo que no proviene de fe es pecado. Cualquier cosa que no sea el fruto de fe es pecado. Fe es certeza. Fe es convicción, fe es confianza, fe es revelación. Tener fe es como tener un arma secreta, es saber que la batalla está ganada. Un sabio dijo una vez, si crees que no puedes, tienes razón, no puedes. Pero si crees que puedes, también tienes razón. Depende de lo que crees. Y si eso es válido para una creencia natural, humana, cuanto más para la fe sobrenatural de Dios en usted. El problema es que usted no se cree capaz y hasta cierto punto usted tiene razón. Usted ve que su capacidad humana, que su fuerza humana, que su entendimiento están limitados y que usted no comprende muchas cosas y no puede hacer muchas cosas, entonces piensa que no lo puede obtener porque no sabe ni cómo, ni ve la capacidad para hacerlo. Tiene sentido ese pensamiento de duda, pero hoy quiero derrocar ese pensamiento y plantar una semilla de palabra que pueda llenarlo de fe. El secreto es llevarlo a Cristo y a la causa de su palabra. Si usted puede llevar su problema, su situación a Cristo y a la causa y meterlo en la causa de la palabra, es suyo. Usted debe tener confianza en lo que está pidiendo. En la palabra de Dios, en el libro de Efesios, en el capítulo 2, en los versos 8, estoy apurándome porque tengo muchas citas hoy y no quiero alargar mucho el tiempo. En Efesios 2, capítulo 8, la palabra del Señor nos dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Así que no es su fe, sino la fe de Dios en usted. ¿Está escuchando? Si usted puede creer en Jesucristo, si usted puede creer que esta palabra es la verdad, si usted puede creer que la sangre de Cristo derramada en el Calvario envió el glorioso Espíritu Santo para facultarlo a usted para vencer, si usted lo puede creer, es suyo. Porque no es la fe suya, sino es la fe de Dios en usted, porque es un don de Dios. Primera de Juan, en el capítulo 5, dando solamente unos cortos segundos para que lo busquen. Primera de Juan, en el capítulo 5, en los versos 14 y 15, dice la palabra del Señor, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos
las peticiones que le hayamos hecho. Bendito sea el nombre del Señor. Así que no es tampoco nuestra voluntad, sino la voluntad de Él. ¿Notó usted eso? Voy a repetir el texto. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y si Él nos oye, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. No es su voluntad, sino la voluntad de Dios. Métase en la voluntad de Dios. Con razón, todo es posible para el que cree. Porque no es su fe, mi hermano, sino que es la fe de Dios en usted. No es su voluntad, mi hermano, mi hermana, sino la voluntad de Dios en usted. Y no es la promesa de un hombre que puede fallar, sino la de un incambiable Dios que no sabe mentir y no sabe fallar. Por supuesto que todas las cosas son posibles para el que cree, porque usted está con la fe de Dios, confiando en la promesa de Dios, conforme a la voluntad de Dios. Nada podrá hacerle frente a esa mezcla perfecta. Esos tres ingredientes juntos hacen que lo imposible se vuelva posible. Y usted tiene que tener fe en su corazón de que esto que está escuchando es la verdad del Evangelio. Si usted puede creer, todas las cosas son posibles. Si su corazón no está reprendido, porque usted ve que es la voluntad del Padre. Si usted ha creído y ha creído sinceramente, ese no es su fe. Usted podría caer en el error de pensar que es su fe, pero usted no podría creer en Jesucristo, a menos que Dios le diera ese don de fe. A menos que esté creyendo que Jesucristo es otra cosa. Pero si usted cree en el Jesucristo de la palabra, la fe viene por el oír la palabra de Dios. Usted lo oye, usted lo cree, un don de fe viene a usted por medio del Espíritu Santo. Dios le da el don de fe para creer y ser salvo por gracia. No es su fe, es la fe de Dios en usted. No es su voluntad, es la voluntad de Dios en usted. Toda promesa tendrá que cumplirse, porque esa mezcla perfecta es la bomba atómica de Dios. Nada le puede hacer frente a semejante poder. Él creó los cielos y la tierra con eso. ¿Sabía usted? Yo estuve leyendo donde el profeta dice que cuando Dios dijo, sea la luz, Él creyó en la palabra que pronunció. Él sabía que su palabra es todopoderosa y que tenía que cumplirse, así que Él creyó en la palabra que Él mismo pronunció. Él tuvo fe en la palabra que Él ordenó, que Él envió, porque es por fe. Ahora usted no tiene la fe humana. Si tuviera fe humana, pues créame que no va a recibir mucho, es una creencia nada más. Pero si usted, resultado y fruto de la palabra que está oyendo, usted puede creer, usted no tiene su fe, usted tiene la fe de Dios en usted. Y dígalo, quiero que lo diga en este momento, yo no tengo fe humana, yo tengo la fe de Dios en mí. Es la fe del Padre en mi corazón la que está ardiendo. Y no quiero hacer tu voluntad. La carne de Cristo quería evitar el Calvario, pero ¿qué dijo Él? Mas no se haga mi voluntad, sino la tuya. No es la fe humana, es la fe de Dios en el hombre. No es la voluntad humana, es la voluntad de Dios en el hombre. Y así se cumple toda promesa del Evangelio. ¿En qué nos convierte este escenario? ¿En qué nos convierte eso? Nos convierte en depósitos de su gloria. La palabra del Señor nos dice en 2 de Corintios capítulo 4, verso 7, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. 2 de Corintios 4, 7. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Y para que la excelencia del poder, dice, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nuevamente estoy remarcando el punto. Dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Cuáles son los vasos de barro? Nosotros somos depósitos donde Dios puso su gloria, para que la excelencia del poder no sea de un vaso de oro, de un vaso de cristal, de un vaso fino, de un vaso costoso. No es el vaso lo que importa, es lo que está conteniendo, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. Nosotros somos sus depósitos. Él pone en nosotros su fe. Él pone en nosotros su palabra, Él pone en nosotros su Espíritu Santo. Y por medio de ello nos convertimos en los beneficiarios de cada promesa que está en la bendita palabra de Dios.
¿Cómo deseo que su corazón esté ardiendo con lo que estoy diciendo? Porque mi corazón está ardiendo en este momento. Bendito sea el nombre. Un vaso de barro no es algo fino ni atesorable. Pero si usted guarda dentro de él un tesoro, ese vaso de barro se ha vuelto más valioso e importante que los demás por lo que contiene. Entonces, el sumo sacerdote de nuestra confesión está esperando a que usted hable una palabra ungida con la fe de Dios, vindicada y que cuadre con su perfecta voluntad. Y lo que digas será hecho, como Cristo dijo al centurión, que sea hecho como has creído. Bendito sea el nombre del Señor. Me siento muy feliz por esta palabra en este día. La palabra de Dios es el arma más poderosa que hay. Pero igual que un rifle, de ahí viene mi tema, una fe del calibre de la promesa. Pero al igual que un rifle poderoso de largo alcance, solo funcionará con una bala de ese mismo calibre. Estuve leyendo un poco, porque quería hablar con fundamento, no quería decir algo fuera del cuadro, y estuve leyendo un poco acerca de qué tan poderoso podía ser el alcance de un disparo, de un rifle de alto poder, de largo alcance. Y encontramos que el récord lo tiene un tirador canadiense con un arma que registra potencia para poder hacer un tiro de 3.700 metros. Y él logró hacer caer, tirar y hacer caer a un terrorista con un tiro de 3.450 metros. Pero ¿qué pasaría si este rifle, supongamos que tiene como esas escopetas con las que cazan, que tiene un calibre 12, que es un arma muy poderosa, que tiene unos cartuchos tremendamente poderosos con carga explosiva muy potente? ¿Qué pasaría si yo a ese rifle le meto una bala de una pistola 22? Lo que va a hacer ese rifle es encasquillarse, se va a trabar, no va a funcionar, no va a servir, porque la bala no es congruente con la capacidad y potencia que tiene ese rifle. Uno tiene que poner en el rifle la bala del calibre correcto, del calibre que tiene el rifle, para que pueda llegar a semejante poder, para que pueda alcanzar esa larga distancia. Y Cristo dijo que si tuviéramos fe como un grano de mostaza, podríamos decirle a este monte que se eche en el mar. ¿Sabe lo que dijo el profeta? Que una porción de agua de mar es tan salada como el resto del océano. Y a nosotros, a Cristo, la persona de Cristo tuvo el Espíritu sin medida, mas a nosotros se nos da en medida. Pero lo que dice el profeta es que una gota de agua de mar es tan salada como el resto del océano. Y una gota del aceite del Espíritu Santo, una porción del Espíritu Santo es tan poderoso como el resto de él. Así que yo quiero que usted revise, porque muchas veces usted está tomando promesas inmensas, poderosísimas, grandiosas, y quiere agarrar ese rifle poderoso y meterle una balita de fe humana, de suposición, de conjeturas humanas que no van a funcionar. Usted tiene que despojarse de todo pensamiento carnal y usted tiene que recibir la palabra en la absoluta totalidad de lo que ella es, creerla con todo el corazón, creerla de lo profundo de su corazón. Y entonces el mar se tiene que retirar, los muros se tienen que caer, la tormenta se tiene que parar, el sol se tiene que detener. Porque Dios hablando en usted, la unción de Dios, el Espíritu Santo en usted, la fe de Dios en usted, conforme a la voluntad de Dios, está trayendo el alto poder. Usted está dando un disparo de larga distancia. Usted pudiera decir, usted tal vez es un joven que está empezando a vivir su vida y usted quiere tener un buen matrimonio y usted quiere tener una vida feliz y servirle al Señor, y usted está empezando a dar primeros pasos y usted está orando al Señor y usted está tomando decisiones de vida por fe. Ajuste la mira, cargue ese rifle de la palabra todopoderosa del Señor con un cartucho de fe de Dios en usted.
ajuste la mira, asegúrese que es el blanco correcto, la perfecta voluntad de Dios y dispare. Y usted va a ver cuán largo va a llegar ese tiro. Usted se va a dar cuenta de que su decisión de fe va a tener efectos 10, 20, 30, 50, 70 años después. Cuando usted haya muerto, usted va a ver que las consecuencias de una decisión de fe se van a transmitir a sus hijos y a sus nietos. Espero que la fe del Dios Todopoderoso esté ardiendo en sus corazones en esta mañana. Si usted trata de poner una bala calibre 22 en un rifle de largo alcance, el arma se va a encasquillar, se va a trabar, no va a servir. Pero con una fe del mismo calibre que la palabra de Dios, usted puede llamar a un mundo nuevo a existencia. ¿Cómo sería ese nuevo mundo que usted haría? Les voy a contar algo. Ustedes saben que yo amo la obra de Dios. Y yo pienso y digo, ¿se imaginan ustedes al hermano Eric diciendo, Señor, ¿por qué no me das mucho dinero para poder poner una iglesia y respaldar una obra en cada cantón de Costa Rica? Eso sería algo, parece ser un buen motivo, parece ser un buen propósito. Pero tal vez el hecho de que sea por dinero ya está desvirtuando el propósito de Dios. Porque Dios lo que nos ha dado, nos lo ha dado a base de muchos sacrificios, de pasos de fe, de grandes batallas que estamos peleando. Estamos añadiendo cada vez más un mayor y más excelente peso de gloria a nuestro testimonio. Tiene que ser por fe. No puede ser sencillamente, Señor, ábreme las puertas, facilítame las cosas. Usted tiene que luchar, usted tiene que defender lo que ha creído. Si usted verdaderamente cree que esta es la palabra de Dios, aunque haya muchas tentaciones, aunque haya mucha presión del mundo, ustedes valientes del Señor van a permanecer con ella, se va a parar al lado de ella. Créame que José, cuando estaba en la casa de Potifar, después de que sus hermanos lo habían vendido, después de que había perdido todo contacto con su familia, cuando estaba él solo, sin ojos que lo miraran conforme a la fe de sus padres, él pudo haber pecado. La mujer de Potifar le dijo, mi esposo te ha dado todo, dominio sobre toda la casa, excepto sobre mí, que soy su esposa. Y cuando le ofreció dormir con él, era bastante sencillo rendirse a la seducción, a la tentación. De por sí, aquellos sueños que había tenido en el pasado, aquellos deseos de servir al Señor, como que habían quedado allá botados, como que todo había sido nada. Y sin embargo él, con temor de Dios, dijo no. Y eso le causó ser acusado falsamente y ser llevado a la cárcel. Dios estuvo con él como esclavo, Dios estuvo con él en la cárcel y Dios estuvo con él como ministro, como primer ministro de Egipto, cuando lo coronó, cuando lo puso sobre el poder. Ojalá ustedes puedan entender cómo funciona el poder. El poder funciona mediante autoridad. Y Dios da autoridad a aquel en el que confía. Usted tiene que ser confiable para Dios. Usted no puede desviarse a izquierda o a derecha. Usted va a tener un corazón recto para Él. Usted lo va a amar a Él. Y cuando alguien venga a dañarlo y usted tenga razones humanas para sentir resentimiento, usted le va a dar el primer lugar a Cristo y va a decir, yo debo perdonarlo y debo amarlo. Porque eso es carácter cristiano. Porque eso lo hace usted, un hombre y una mujer confiable para Él. Y entonces usted puede recibir autoridad, porque Dios sabe que usted no va a usar esa autoridad en contra de la palabra, en contra del propósito de Dios. Espero que esto le esté ayudando. Entonces yo decía, hablando de cómo sería una obra soñada, Dios podría facilitármelo, darme dinero, darme formas, pero entonces se perdería la batalla del carácter que tenemos que librar todos nosotros creyentes. Usted tiene que tener fe y esforzarse. ¿Qué fue lo que se le pidió a Josué en el capítulo 1 de Josué? Esfuérzate y sé valiente. Eso fue lo que teníamos que hacer, que nunca sea parte de ti este libro de la ley. Ahora, entramos en la parte final del mensaje. Quiero hablarles de que existe una relación entre fe y amor. Hay una conexión directa entre fe y amor. Y escuche estas palabras. Si quiere, repítalas de forma que se puedan grabar en su corazón. La clase de fe que usted tiene dice la clase de amor que usted ha recibido. Es proporcional, mis hermanos.
La clase de fe que usted tiene dice qué clase de amor usted ha recibido. La palabra, recuerden lo que leímos ahora, todo lo que no procede de fe es pecado. Lo que viene por duda, lo que viene por temor es pecado. Pero primera de Juan 4:18 dice, en el amor no hay temor, sino que el perfecto amor echa fuera el temor. Ahí no hay dudas, no hay espacio para la duda, no hay espacio para el temor. El perfecto amor echa el temor. Y sigue diciendo, porque el temor lleva en sí castigo, de donde el que teme no ha sido perfeccionado en el amor. Si todo lo que no proviene de fe es pecado, si lo que no proviene de fe es pecado, sus dudas solamente reflejan cuál amor es el que usted ha conocido. Hay dudas para el amor humano, pero no para el amor divino. Sé que usted está preguntándose, ¿de qué está hablando el hermano Eric? Estoy hablando del tercer jalón. Estoy hablando del poder creativo de Dios. Estoy hablando de la tercera etapa de la iglesia, de la novia de Jesucristo. En ese tercer jalón, el poder de Dios viene y hace lo imposible. Voy a hablarles de 5 manifestaciones en el ministerio del hermano Branham. Voy a pasar por ellas rápidamente, pero porque algunos de ustedes ya las conocen y los que no, esto que les voy a decir les va a dar la curiosidad para investigar un poco más. El hermano Branham en su ministerio, cuando llegó al tercer jalón, él tuvo 5 manifestaciones. La primera fue cuando él tuvo una visitación del ángel. El ángel le dijo un día que él iba a pescar con 2 amigos de él, que eran hermanos entre ellos, testigos de Jehová, hermanos en la carne. Él se los llevó a pescar. El ángel del Señor le dijo, hoy va a resucitar una criatura, un animal. El profeta no lo sabía todo, él no entendía, él decía, ¿será que Dios va? Escuché que el gatito de mi hijo José está enfermo, que le duele el estómago, que tiene dolor. ¿Será que Dios lo va a sanar? Él no sabía por dónde iba a saltar la liebre, no sabía qué es lo que iba a acontecer. Cuando estaban pescando, él jaló el anzuelo de su caña y jaló un pececito, y al pececito le sacó las entrañas, y él lo sacó de su anzuelo, ya muerto, y lo tiró en el agua. Pero vino el poder de Dios sobre él. Luego les voy a decir qué es lo que él testifica que experimentó. Pero vino sobre él y él habló al pececito, vuelve a la vida, y ese pececito saltó de repente completamente sano y se fue nadando. Y los testigos de Jehová, amigos de él, vieron ese testimonio de poder y se convirtieron al evangelio. Dejaron la religión de testigos de Jehová y creyeron y abrazaron el mensaje de la hora. El profeta también testifica que en una ocasión, cuando andaba de cacería, era el último, estaba terminando la temporada y era su última oportunidad para cazar, y el ángel del Señor le dijo, ¿cuántas quieres? Él no había encontrado ardillas, él cazaba ardillas, y él dijo, bueno, el límite autorizado por la ley son 5. Si yo pudiera, cazaría 5. Y el ángel del Señor le dijo, llámalas existencia. Él experimentó algo que luego les voy a testificar qué es. Pero él habló la palabra y llamó a existencia a las ardillas, y 5 ardillas que no estaban ahí fueron creadas y aparecieron, y él las cazó. Eran experiencias que Dios le estaba dando a su siervo. La conversión de los hijos de Hattie Wright. En una ocasión él estaba hablando a Hattie Wright, contándole sobre las ardillas precisamente, y la hermana Hattie, llena de fe en su corazón, dijo, hermano, eso es exactamente la verdad. Y esa actitud de Hattie le agradó tanto al Señor, que el ángel del Señor le dijo, dile a Hattie que pida lo que quiera, le será hecho. Hattie Wright tenía una hermana en silla de ruedas. Hattie Wright vivía pobre en una casa que se estaba cayendo en pedazos. El profeta dijo, usted podría pedir la sanidad de su hermana y ella se levantaría de esa silla de ruedas inmediatamente. Si usted lo pide, $1.000.000 una maleta con $1.000.000 podría caer a sus pies inmediatamente y resolverle sus problemas económicos. Lo que usted pida, Dios lo va a hacer.
por cuanto agradó sus palabras. Oiga, nuevamente le digo, empezamos este mensaje hablando de un creyente que le dijo a Dios con suficiente entendimiento, le dijo a Cristo, di la palabra y será hecho. Y luego Cristo le dice a la mujer sirofenicia, por lo que tú dijiste, está hecho. Y ahora Hattie Wright dice, habla de tal forma que agrada al Señor y le dice, lo que ella quiera, le será hecho. En esta tercera manifestación del tercer jalón. Y ella dice, no quiero dinero, mi hermana, ella va a salir adelante en esta prueba, pero yo tengo 2 hijos que se están portando mal, 2 hijos que no quieren, no han recibido al Señor. Y yo pido la salvación de mis hijos. Y el ángel del Señor dijo, concedido. Hermana Hattie, dijo el profeta, Dios le regala a sus hijos. Y esos 2 jóvenes llegaron y cayeron de rodillas delante de su madre. Dios hizo algo en ellos y ellos le entregaron su vida al Señor. Y ellos, hasta hace poco, porque ya eran muy ancianos, no sé si todavía estarán ahí, pero el testimonio que conocía es que crecieron como creyentes en el tabernáculo Branham y fueron siervos que sirvieron a Cristo toda su vida, creyendo en el Señor. Otro testimonio de la vida, del ministerio del profeta respecto al tercer jalón fue la ocasión en la que él vio que venía una tormenta y le dijo a sus acompañantes que estaban en una salida de cacería que se escondieran debajo del carro, que se ocultaran. Él calmó la tempestad, él reprendió la tormenta y se calmó. Mis hermanos, la tormenta fue paralizada y él testificó que algo vino a su corazón y ya les voy a decir lo que es. El quinto testimonio que él cuenta es cuando él estaba cazando y él sintió nuevamente lo que les voy a testificar y de repente los ciervos venados que estaban ahí se acercaron a él y él los podía acariciar y ellos lamían su mano sin ningún temor del rifle que él traía. Fue algo maravilloso. De lo que les estoy hablando es que en el ministerio, en la tercera etapa, en el tercer jalón del ministerio del profeta, el pececito mostró el poder de resurrección. Las ardillas testificaron del poder creativo de Dios. La conversión de los hijos de Hattie Wright, habló del poder redentivo de Dios. La tormenta paralizada, el poder sobre los elementos, y los ciervos que se le acercaron, los venados, del poder restaurativo, de volver al original, como fue con Adán. Y en todos y cada uno de esos casos, el hermano Branham dijo que experimentó un profundo amor divino en su corazón. Él sintió el amor de Dios en su corazón, borboteando. Él sintió el amor de Dios. Esto no es el hermano Branham no es el único siervo. Me parece que Spurgeon, cuando recibió el bautismo del Espíritu Santo, él testifica que él sintió como ondas de amor líquido que lo traspasaban. Y él testifica que él dijo, Señor, detente, si no voy a morir de amor, voy a morir de gozo. Era tanta la rellenura, era tanto el gozo, era tanto el poder del Espíritu en esa vida, que él decía, detente porque voy a morir, siento que voy a morir de gozo. Hay una conexión directa entre la fe y el amor. Y la clase de fe que usted tiene testifica cuál es el amor que usted ha recibido. ¿Qué es pues fe? Fe es confianza. ¿De dónde viene esa confianza? Del amor, fruto de una relación entre usted y el Señor Jesucristo. De que usted lo ha conocido personalmente, que usted sabe que Él ha resucitado, que Él está con usted, que está con usted todos los días, que Él está cuando usted está llorando, Él está con usted llorando con usted, que cuando usted se está gozando, Él está con usted gozándose con usted, que cuando usted está delante de un desafío, Él lo está observando para ver de qué material está hecho y si usted va a testificar de la fe que usted ha recibido. Él no lo hace para tenderle una trampa, Él lo hace, esa prueba es un signo de confianza. Dios sabe que usted está en capacidad de pasar esa prueba, pasar el examen, de darle una victoria más, para ir de gloria en gloria y de victoria en victoria. Espero que estén entendiendo el mensaje de hoy. En todos y cada uno de esos testimonios,
el hermano Branham dijo haber experimentado un profundo amor divino. Ahora yo quiero que usted vaya a la última cita de esta mañana. Vaya conmigo a Romanos 5:5. Romanos 5 en el capítulo 5. Para mí, yo tengo una forma de hablar, tal vez es algo raro, tal vez soy una persona extraña, pero yo siempre he dicho que cuando la palabra de Dios nos está ministrando, el Espíritu Santo está haciendo la obra, yo digo que el amor de Dios está goteando aquí en el corazón, llenando el vaso, hasta que podamos decir, mi copa está rebosando, hasta que esté tan lleno que no, Dios no le interesa solamente llenarlo un poquito y que usted tenga una vida medio mundana y una vida medio cristiana. No, la palabra del Señor dice, si alguno ama el mundo y las cosas del mundo, el amor del Padre no está en él. O tiene el amor del Padre o tiene el amor del mundo, pero los dos juntos no pueden estar. Esto es la palabra del Señor. Pero si usted ha recibido el amor de Jesucristo, el amor de Dios está goteando en su corazón, Él quiere llenar el vaso, vasos de barro. Y como dijo el salmista David, mi copa está rebosando y Él quiere que la copa rebose y que se derrame y que el amor de Dios y que el poder del Espíritu Santo se derrame en sus familiares, en sus amigos, en sus vecinos, en sus hermanos de la iglesia, que se derrame. Dios quiere desbordarse en usted, hermana, Dios quiere desbordarse en usted, mi hermano, para alcanzar otras vidas, como la misma vida de Cristo desbordó el amor de Dios y alcanzó a los pecadores. Romanos 5:5 nos dice, porque el amor de Dios se ha derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Quisiera decir que el Espíritu Santo es amor líquido que llena el vaso de barro que es usted. Ese amor líquido quiere derramarse, quiere llenarlo, quiere rebosarlo, quiere desbordarse y quiere que por dentro y por fuera todo ese poder, toda esa fe. ¿Sabe por qué Dios le da el poder para mover montañas? Porque hay una relación de confianza. Usted confía en Él y sabe que su palabra es infalible y Él confía en usted porque sabe que no es la fe suya, sino que es la fe de Él. Y sabe que no es la voluntad suya, sino la voluntad de Él. Y sabe que no es la promesa de algún hombre, sino que es la promesa de Él. Crea esto que le estoy diciendo. Somos la novia del tiempo del fin. El tercer jalón vino al mundo desde 1965. 63 al 65 ocurrieron estas cosas. Y el mensajero dijo, el tercer jalón ya está aquí, pero será manifestado en plenitud en tiempo de gran apretura. ¿Por qué en tiempo de gran apretura? Mi hermano, la palabra del Señor dice, que el profeta dice, que Cristo fue al Getsemaní. Y la palabra Getsemaní significa prensa de olivos. Agarran las aceitunas y las pasan por una prensa, como un molino, y las pasan como un trapiche, para que usted me entienda en los términos nuestros, como un trapiche para moler aceitunas y de ahí sacan el aceite virgen del olivar, el aceite de olivo virgen, lo más puro, lo más perfecto, lo más saludable que hay. Cristo fue prensado en ese trapiche, fue molido por nuestros pecados para sacar de él el glorioso aceite del Espíritu Santo para nuestra vida, mi hermano, para nuestra vida. En tiempo de gran apretura, esta novia va a ser presionada, se nos va a querer hacer pasar por el trapiche y nosotros vamos a sacar lo que tenemos dentro. Y lo que tenemos dentro es esto. Y lo que tenemos dentro es su fe. Y lo que tenemos dentro es su deseo de hacer su voluntad. Lo que tenemos dentro es a Dios, el precioso tesoro que ha sido escondido en vasos de barro. Mi hermano, en este día necesitamos una fe del calibre de la promesa que está por manifestarse. La promesa, la palabra de Dios promete que vendrá, que viene y ya viene, mis hermanos, la manifestación de los hijos de Dios y que toda la creación
está a una gimiendo y clamando con dolores de parto, y también nosotros dentro de nosotros mismos tenemos dolores de parto, esperando la manifestación, la libertad, para que la creación alcance la libertad gloriosa de los hijos de Dios. Promesa tan grande como esa requiere una fe del mismo calibre. Cristo viene, promesa tan grande como la segunda venida de Cristo, el rapto de la iglesia requiere fe de rapto. No fe para ver si voy a la iglesia, no fe para ver si me animo a orar, no fe para ver si me animo a leer la Biblia. Fe de Dios en usted para ser raptado. Fe de Dios para traer el tercer jalón, para manifestar la apertura total de la palabra, para que usted hable la palabra y las cosas sean hechas. Ahora le recuerdo la cita del profeta. Mi mensaje ya ha terminado, pero le recuerdo la cita del profeta. Un hijo de Dios puede llamar mundos a existencia e ir a vivir allí. Yo no sé cuántos, si Dios le tiene deparado a usted 10, 20 años más, sea porque al fin viene o sea porque Dios le ha ordenado una fecha en la que usted tiene que partir o yo tengo que partir. La pregunta es, ¿en cuál mundo va a vivir? ¿En el mundo que el príncipe de las tinieblas le ofrece o en el mundo que la fe en el Hijo de Dios le puede dar? Construya. Si ustedes han tenido hasta ahora un terrible matrimonio, si ustedes han tenido hasta ahora una terrible vida llena de errores, si usted ha tenido hasta ahora un fracaso sobre otro, deténgase, haga un alto y haga lo que dijo Pablo, dejando ciertamente lo que queda atrás, prosigo al blanco del supremo llamamiento en Cristo Jesús. Dejando todo peso de pecado que nos asedia, corramos con paciencia la carrera, puesto los ojos en Jesús. Lo que le queda de tiempo en esta vida, ¿qué es lo que va a hacer? ¿Va a aceptar el mundo que el enemigo le ofrece? ¿O va a llamar un mundo a existencia? Llámelo. Usted dice, pero no va a aparecer como un tronar de dedos. Le dije yo, dígale a este monte, quítate. Y tal vez el monte no pareciera que no se quitó, pero unos granos, unas cuantas piedritas empezaron a deslizarse. Ese monte se va a quitar porque la palabra de Dios dijo que se tenía que quitar. Y no es su fe, es la fe de Dios. Y no es su voluntad, es la voluntad de Dios. Y no es su promesa, es la promesa de Dios. Tiene que acontecer. Espero que este mensaje ayude a su vida. De todo mi corazón, con todo mi amor, les comparto esta palabra. Que el Señor los bendiga, mis hermanos. Hasta la próxima.